Nuestra clase de hoy es sobre el Imperio Inca. El objetivo de nuestra clase es describir la religión y los ritos del Imperio Inca. Para comenzar entonces vamos a hablar sobre lo que fue la religión. La civilización inca era politeísta, esto que quiere decir que creían en varios dioses, no en uno solo, ¿ya? Y la mayoría de los dioses representaban elementos de la naturaleza. Cada uno de ellos tuvo atributos particulares, ¿ya? Por ejemplo, el sol, la tierra, el aire eran diferentes dioses, ¿ya? La religión estaba presente en cada ámbito de sus vidas. El culto y la religión envolvieron a cada una de las festividades en las cuales estuvieron encargados de realizarlo los sacerdotes. Primero vamos a ver a Huiracocha. En la religión inca se le atribuye el ordenamiento del mundo y según los mitos, Huiracocha había salido del lago Titicaca e inmediatamente había hecho aparecer el sol y la luna y había dispuesto que iluminaran el mundo de día y de noche. Ya, Huiracocha entonces es el dios creador del mundo para los incas. Luego está Inti o Punchao, que es el dios del sol. Este fue considerado como padre de los incas, es un dios de fertilidad que fue conocido en los Andes antes de los incas, pero que con ellos logró convertirse en una divinidad principal. Luego tenemos a Mamaquilla, que es la luna, fue la contraparte femenina al sol y es considerada su esposa, ¿ya? Su culto anterior al imperio incaico se relacionó desde un principio con la fertilidad y la veneración a los muertos. Luego tenemos la Pachamama o Madre Tierra, que fue la divinidad que estuvo relacionada con la agricultura y los recursos que eran proporcionados por la tierra. Teniendo en cuenta la importancia de las actividades agrícolas en los Andes, se puede entender la extensión y la fuerza que tuvo el culto de esta divinidad. Ustedes saben que la civilización inca eh, fue muy importante en la agricultura, ya debido a que a base de esto se mantenía. Luego está Pachacamac, que es considerado una versión de Huiracocha, fue la divinidad más importante de la costa central. Se creía que a través de los movimientos telúricos, los sismos, los terremotos, él le daba vida a la tierra y además se le atribuyó también la capacidad de otorgar alimentos. Las huacas y la religión incaica. La palabra huaca definía todo lo que era sagrado y correspondía tanto a dioses como a los santuarios, ya a las representaciones, a los lugares, los objetos de culto y así también a algunas personas. La religión inca era un vasto mundo religioso, ya también se consideraron sagradas las conopas, o madre de los alimentos, las pacarinas o los lugares donde se pensaba que había salido el hombre, las momias de los antepasados o los malquis y los apus o espíritus de las montañas. Acá en esta foto nosotros podemos ver las pacarinas, que es el lugar de donde se cree que el hombre nació. Los apus. Especial lugar tenían los apus y los espíritus de las montañas en el panteón de las divinidades incas, ¿ya? Este carácter divino conferido a los apus se sustentaba en la creencia de los cerros y montañas, que sustentaba en la creencia de que los cerros y las montañas eran generadores de hombres y de pueblos, ¿ya? Por ello fueron tratados como personajes que tenían nombres y que a pesar de su calidad divina se alimentaban, sentían, hablaban y sufrían. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pensaban que desde los cerros y las montañas venían divinidades que eran como un hombre, pero tenían poder divino, ¿ya? Cuando estos seres divinos estaban contentos, eran benefactores y generosos, y cuando estaban ofendidos podían ser castigadores, ¿ya? Castigadores de qué manera, no fertilizando las tierras, haciendo que la cosecha estuviera mala y ese tipo de cosas. Bueno, la importancia que tuvieron las montañas se deriva de la relación con la generación del agua en ese entonces, ya. Desde las montañas nacían varios ríos y manantiales que proporcionaban agua a la civilización inca y el agua era súper importante dentro de la civilización, ya que era una sociedad netamente agrícola, ¿ya? Y para poder sembrar necesitaban mucho el agua en sus tierras. La
Las ceremonias que hacían en esta civilización tenían lugar al aire libre y en algunas ocasiones se realizaban en templos. A estos templos solo tenían acceso los sacerdotes y los altos funcionarios, y el santuario más importante que existía era el Coricancha, o Templo del Sol, que tenía los objetos de adoración y las tumbas de los emperadores, este que podemos ver acá en la imagen. También se hacía ofrenda a los dioses en esta civilización. Estas ofrendas eran colocadas en altares a la vera de los caminos y recibían el nombre de huacas, como lo vimos anteriormente, ¿ya? Existían también algunos santuarios de piedra que eran para orar y se llamaban apachetas. Dentro de la religión inca, el culto a los muertos era súper destacado, ¿ya? Después de la muerte de alguna persona, esta persona era momificada y luego de un tiempo era llevada de vuelta a su casa. Y por último, los sacerdotes componían una poderosa jerarquía que se dividía en varias categorías. Ya primero estaba el sumo sacerdote, que recibía el nombre de Villac Humu y era siempre un pariente cercano del Sapa Inca. ¿Ya? Este era el sacerdote más importante.